Bueno, Lejaim, Lejaim, empezamos este Fabrengen de Yudbet Yud Gimel Tammuz. Lejaim, es una fecha muy especial eh, para los Hasidim en general, para los Hasidim de Chabad. Y el Rebbe dice que no solamente para los Hasidim de Chabad, sino que el mismo Rebbe anterior dijo para toda persona que se autoproclama judío, o sea, que incluso se llama judío como un apodo, y June como un Yehudí. Y mucha gente puede pensar, ¿qué tiene que ver esta fecha en la que el Rebbe anterior salió de la cárcel y fue metido en prisión, eh, con cualquier judío en general, y particularmente con aquellas personas que se encargan de difundir Torah? Y el Rebbe dice que para todos es relevante, para toda persona es relevante, para todo judío es relevante, eh, y hoy en día quizá con casi 100 años de distancia de esa fecha, ¿no? Lo podemos entender porque vemos las bases que nos dejó el Rebbe anterior en ese sacrificio y en el sacrificio de dar la vida o hacer Mesirut Nefesh por ir a educar a otro judío, como sabemos que los alumnos del Rebbe anterior, capaz que le decían andá, y, y sabían que iban a morir o sabían que iban a poner en riesgo su vida, igual iban, y eso quizás marcó el camino para el futuro. Y yo, teniendo la oportunidad de hacer esta entrevista con papá, voy a empezar con el hecho de que en esta fecha fue la fecha que te tocó ir a Shlijú, te tocó ir a Tucumán, y me acuerdo que hablabas muchas veces, o alguna vez lo comentaste en Fabrengens y cosas, que para vos fue muy importante la historia del Rebbe anterior en los momentos difíciles del Shlichut, que tomaste inspiración de él. No sé si me estoy equivocando, me gustaría que me cuentes un poco de esto y comentar también un poco de qué representa para vos a nivel personal este día de Yud Bet Yud Gimel Tammuz. Bueno, buenas noches a todos primero y gracias Eli por esta oportunidad de compartir el Fabrengen. Sí, para mi señora y para mí este día de 12 y 13 de Tammuz es un día muy importante porque nosotros hace 41 años atrás salimos de Buenos Aires a la tarde del día 12 de Tammuz, era un domingo, y aterrizamos en Tucumán por la noche, que ya para el calendario judío era 13 de Tammuz, y eso tuvo una simbología muy importante en nuestro Shlichut acá, porque nos inspiramos frente a muchas adversidades que tuvimos que enfrentar, nos inspiramos en la inspiración del Rebbe anterior, que si él tuvo que pasar todo lo que pasó y los sufrimientos, y a pesar de eso se mantuvo firme y finalmente logró vencer al régimen comunista, y de hecho Chabad hoy se expande en la ex Unión Soviética, y ellos ya dejaron de existir, significa que el Rebbe anterior y el Rebbe lograron a través de los Shluchim poder vencer a este movimiento bolchevique que quiso desarraigar y erradicar al pueblo judío de la Unión Soviética. Entonces, siempre fue inspirador para nosotros, y uno en esta historia también va a apreciar algo muy valioso, como un líder del pueblo judío, un nazí del pueblo de Israel, piensa en todos los judíos. Justamente en la perashá de que leímos este Shabbat pasado, Rashi hace un comentario extraordinario, conmovedor, respecto a lo que significa el líder del pueblo judío. Dice, mandó Israel emisarios, y en otra parte dice, mandó Moshe emisarios. O sea, como que parece una contradicción, y Rashi dice, de aquí nos enseña que el nazí es todo, es toda la generación
Y termina diciendo, y nos enseña, Sheanasí Huacol, que Anasí es todo el pueblo judío. Y entonces uno dice, ¿pero qué tengo que ver yo con el Rebe o con el Rebe anterior? Uno se puede preguntar. Y nuestra historia es la respuesta. Nosotros, en el año 76, plena época militar, yo estudiaba en la Yeshiva en Montreal, y el Rebe en Nueva York estaba muy preocupado por la situación de los judíos acá en la Argentina. Y distintas anécdotas que pasaron, veíamos como el Rebe estaba al tanto y estaba preocupado por la situación. Cuando llegó el mes de julio, Tamuz, que era la época que terminaba la Yeshiva, el Rebe, a través de su secretario, el rabino Jodakov, salió con una propuesta de mandar 2 jóvenes seminaristas a la Argentina, que no era habitual. Habían llegado años atrás dos también jóvenes americanos, pero no era una cosa habitual mandar Merkaz Shlihut como es hoy en día, el tanque que llega, el camioncito, los jóvenes que van a todos los rincones y demás. En ese entonces no era habitual. Y el Rebbe en ese año pidió que quería mandar. En la selección que se hizo fue elegido el rabino Grumlat, que entonces era alumno de la Yeshiva, y yo hicimos una pareja para viajar a la Argentina. Unos días antes del viaje, el rabino, el secretario ejecutivo de este programa, Merkaz Shlihut, que se llama, que tiene ya 100 años aproximadamente de existencia, nos dice, vuestra misión es específicamente para el interior del país. En Buenos Aires hay rabinos, estamos hablando año 76, tienen que ir al interior del país. Bueno, para nosotros fue una gran novedad, porque el interior prácticamente no había vida judía, me refiero a observante, no había una mikve, los templos eran muy, sí, kasher casi no había en ninguna parte del interior del país. Y bueno, entonces nos pusimos en contacto con la AMIA y el Bada Keilot, y ellos nos conectaron con las comunidades que íbamos a ir a visitar. Estuvimos 2 meses deambulando desde Jujuy hasta Río Negro, 12 provincias visitamos, y bueno, esa fue la primer semilla que uno plantó. Repetimos la experiencia en el año 77, y en el año 78 el rabino principal, el Shalías del Rebbe en la Argentina, el rabino Weingarten, había fallecido para la época de Purim, después de Purim, y entonces, de acuerdo a las reuniones que hicieron la gente de Jabat en la Argentina, que era muy poca, le solicitaron al Rebbe que el rabino Grumblat sea su reemplazante, a pesar que todavía estaba soltero, y el Rebbe dijo que sí, con la condición que se casara. Y efectivamente se puso de novio para Pesach, y en Tamuz, la semana pasada, el 6 de Tamuz, él se casó. Y entonces el año siguiente yo viajé con el hermano del Natán, el que es el director actual de Keot, Argentina, y el Rebbe ahí nos puso otra condición, ya no que no vayamos a provincias y a ciudades, sino que vayamos a poblados donde hubo comunidad judía. Entonces recorrimos Santa Fe, Entre Ríos, así lugares, pequeñas comunidades donde ya muchos ya casi no quedaba nada. Me acuerdo, una de las que más me impactó a mí fue Palacios, sobre la ruta 34, que entramos al lugar, nos recibió el jefe de la comuna, que era un paisano, y le preguntamos cómo se compone la comunidad, y nos dice, acá somos 4 vivos y 6.000 en el cementerio, y nos dejó muy impresionados. 4 vivos era una pareja de alemanes ya viejitos, él, que era un soltero, y había una señora, una mujer casada con un goy, que ella también era judía, y entonces se imaginan, recorrimos el 100% de la comunidad judía. ¿Y por qué había tantos 6.000 en el cementerio? En ese entonces era muchísimo. Lo que pasa es que ese cementerio de Palacios, que Palacios, dicho sea de paso, fue una de las primeras comunidades, antes que Moisés Ville, La en primera, 1850 por ahí se fundó. es la Habían primera las colonia. líneas dentro, campo adentro, ellos llamaban líneas, y habían comunidades judías que llegaron, que las dejaron ahí, y toda esa gente la traían a enterrar
a palacios, digamos, ¿no? El templo en ese año, en el año 78, ya hacía 13 años que no se abría, porque no había quórum. Me acuerdo que esta mujer que estaba casada con el Goy nos pidió por favor si podíamos esperarla porque iba a sacar a su hijo de la escuela pública, porque él conocía la iglesia, pero no conocía un templo, nunca él tenía 9 años ese chiquito, y bueno, fue una emoción muy grande, pero estamos hablando del año 78, que ya hacía 13 años que el templo no se abría, ¿no? Entonces ahí vemos, tengo fotos de esa experiencia y demás. Y así recorrimos muchísimas pequeñas comunidades que en algún momento hubo, después no. Y pasó el tiempo. Una de las comunidades donde estuvimos fue Concordia, donde hicimos buenos amigos, buenas charlas, Moisés Ville también y demás. Y pasó el tiempo, establecimos justamente, hoy lo recordaba, en Tucumán había un señor, Jorge Greenblatt, tenía Que una de hecho el mueblería Fabrengen grande, este lo estamos haciendo en memoria de su de hija su Erika, hija, que era que parte del Farbe, que que estuvo siempre falleció el con... día jueves a la noche, y casualmente hoy en la mañana hicimos un gran rezo en la casa, con mucha gente acompañada, una mujer, una chica muy querida, y Acá el todos la papá de ella conocían en el Farbe. entonces nos propone que el año que viene quiero que vengan ustedes a Tucumán, los 2 meses, yo me hago cargo de los pasajes, para que tengamos un rabino, aunque sea por 2 meses. Le explicamos que no funcionaba así, que esto, y charlando salió la posibilidad de hacer en Tucumán el primer GAN Israel de la historia. Y entonces acá en el Club Unidad Sionista se hizo, él proveyó todo lo que necesitábamos, cama, cocina, un coche, todo lo que hacía falta este hombre, y tuvimos 80 chicos, entre chicos de Córdoba, de Salta, de Tucumán y de otras provincias. Realmente fue, y a partir de ahí no se interrumpió el puesta en marcha, el GAN Israel, que después se hizo en Buenos Aires, en Salta, en Córdoba, siempre en algún lugar, y ahí ya empezamos a tener una relación con los chicos que nos mandaban cartas. En esa época no existía ni celular, ni WhatsApp, ni nada, era todo a través de carta o teléfono, que para poder hablar por teléfono era toda una odisea eventualmente, y empezamos a crecer con esa relación. Y ahí nosotros llegamos a Tucumán. ¿Por qué? Porque en Tucumán, yo me casé en el año 81, diciembre del 81, y antes de esa fecha había tenido propuestas de diferentes comunidades de Buenos Aires que había ido a ver, a charlar, y en el medio surgió la posibilidad de Tucumán, porque acá había un Hazán, el señor Santiago Blanca, que él era la Setuti de la Keilah Sefaradí, y murió en un accidente de avión, vuelo de Austral, que él viajaba para Yom Ha'atzmaut. Entonces la comunidad sefaradí quedó muy acéfala, y viajaron antes de la fiesta a buscar a un Hazán o a alguien para que le rezara, y se encontraron con el rabino Grumblat, que lo habíamos conocido, habíamos estado en la casa de uno de ellos. Entonces lo fueron a visitar la comisión directiva, y el rabino Grumblat le dijo: ¿por qué un Hazán y no un rabino? Entonces ellos dijeron: no, un rabino no lo podemos pagar nosotros. Entonces él le dijo: no se preocupen por eso, yo me hago cargo. Ah, si es gratis, bueno, dame dos, como dice el refrán de los 10 mandamientos. Y, y bueno, ahí empezamos. Mi señora, que era muy jovencita, tenía 18 años apenas, y no tenía, ella no era de Jabat, había criado en una comunidad sefaradí, pero sí muy entregada, muy comprometida, entendió el mensaje y aceptó el desafío de irse de Buenos Aires, dejar a su familia, a sus amigos, a todos, y nos vinimos a radicar acá en Tucumán. Vine yo primero de visita para ver de qué se trataba, y finalmente volvimos para el 4 de julio, la fecha en castellano, que era el día 12 y 13 de Tamuz, y nos establecimos en Tucumán. Era el primer rabino que se radicaba en el interior del el país, y en forma estable. O sea, no como habían habido rabinos antes, pero duraba muy poco, 3 meses, 6 meses, y no podían aguantar porque no había kasher, porque no había mikve, porque no había Shabbat, no había ambiente, era muy difícil.
y nosotros nos radicamos, y no me voy a olvidar una anécdota con el presidente de la DAIA local, que cuando festejamos el 3er aniversario de nuestra llegada acá, se acerca el presidente, el señor Keter, y me da un abrazo, y me dice: la verdad te quiero felicitar, porque cuando vos llegaste acá, entre los dirigentes, estábamos haciendo una apuesta cuánto iba a durar este barbudo en Tucumán, si 3 meses, 5 meses o una semana. Ese era el desafío en la charla entre ellos. Me dice: ya estamos festejando 3 años de tu llegada, y gracias a Dios entraste en el corazón de la comunidad, y hoy puedo decir 41 años, y todavía estamos acá sin claudicar al respecto, y tras nosotros salieron muchos otros rabinos, pero lo que yo vi interesante en todo esto, la visión del Rebbe en el año 76 y antes, ¿cómo tuvo en cuenta? Primero, yo vine al interior, a una provincia, y después el segundo que sale es el rabino Chiche Kapelushnik, que él va a Concordia, que ya era la segunda propuesta que el Rebbe nos hizo: vayan a recorrer pequeños poblados, y de ahí salió la radicación del rabino Kapelushnik con su mujer, y salieron muchas chicas de todos los pueblitos, Villa Clara, Gualeguay, un montón de chicos y chicas que volvieron al judaísmo y hoy son rabinos, esposa de rabinos o gente simple, pero fueron brillantes, rescatados, que estaban perdidos totalmente, sin ninguna posibilidad de tener contacto con el judaísmo raigal. Entonces el Rebbe sintió esa necesidad, sintió esas almas, y mandó a su gente para que se radiquen cerca de ellos. Y yo siempre me admiro de esto, cómo una persona sentada en Estados Unidos, esto se acuerda de un judío que está en Villa Clara, o un judío que está en Mar de Plata, o un judío que está en cualquier parte. Realmente es una de las cosas que más me conmueve, ver cómo el cariño y la conciencia de un Rebbe, de un líder, por cada uno y una de nosotros. Él lo tiene en su corazón, lo tiene en su mente, y piensa y le manda a alguien para que los acompañe. Bueno, Lejaim por los 41 años, Lejaim, Lejaim. y por otros 41 años más. Pero esos segundo 41 los quiero con el Mashiach, no acá en Tucumán. Amén, amén. Con el Mashiach acá en Eretz Israel, Lejaim. Te hago una pregunta que a todos los shluchim nos pasa, a todas las personas les pasa, la pregunta por la cabeza, que es la medida del éxito. ¿Cómo medís éxito? De repente, incluso el Rab Baumgarten, famosa historia que con el Rebbe, cuando él le dice: bueno, no me siento porque los otros tienen edificio y yo no tengo edificio, bueno, y el Rebbe le dijo: pero acá me traes neshomes. Y de repente, quizás en algún momento de tu vida habrás pensado: quizás si me hubiese ido a Buenos Aires, o estaría en una gran ciudad, tendría quizá otro tipo de una comunidad enorme. ¿Y cuál es el parámetro de un shaliach exitoso? ¿Cómo se mide? Porque uno a veces dice: bueno, pero hay un tipo, un yehudí que cambió, que empezó a cumplir Shabbat o a poner tefilim, ¿ya valió? ¿O los parámetros son, cómo se mide? Interesante la pregunta. Y en Shlichut, una de las cosas principales que la persona tiene que tener es aceptar a estar dispuesto. Entonces nadie está en el lugar equivocado. Si el Rebbe te mandó a este lugar, es porque tu lugar es este, aquí es, y no está equivocado para nada. Tomar conciencia de eso es conocer cuál es tu misión. Está la famosa historia que una vez un Hasid le preguntó al Rebbe Rashab: ¿qué es un Hasid? ¿Sí? ¿Cuál es la definición de un Hasid? Y él contestó: un Hasid es como el farolero. ¿Qué era el farolero? Antiguamente en todas las esquinas habían faroles de nafta o de aceite, y había un señor que a la noche pasaba con un palo largo y una antorcha y prendía en cada esquina el farol para que haya luz, para que la gente pueda ver el camino y demás. Entonces el Rebbe le contestó: la misión de un Hasid es eso, encender faroles para que cuando alguien
necesite pasar por ahí, el camino ya esté iluminado. Puede que él hizo todo su trabajo y no pasó nadie. Por esa esquina nadie pasó y él puede sentir que su trabajo fue en vano. No, no es en vano en absoluto. La función de un Hasid es preparar al mundo con luz, preparar el camino para cuando un Yehudí necesite, ya está listo, ya está preparado. Y el Rebbe sigue con esa historia y pregunta, ¿y qué pasa si está en el medio del mar? ¿Y qué pasa si está en un faro? Muy interesante esa anécdota, pero la idea, el concepto es ese, saber dónde te necesita, no dónde querés estar vos. Esa es la condición sine qua non que tiene que tener un shaliach y un hasid. Nadie está en el lugar equivocado. Y es verdad que muchas veces uno pensaba, yo podía tal vez estar en una comunidad más grande, una comunidad más chica. Todo eso es cuento del Yetzer Hará, que nos trata de chamullar para perturbarnos, para alejarnos de nuestros objetivos, pero uno se da cuenta, inclusive puede pasar, hay momentos que puede pasar uno una crisis, ¿sí? Hay situaciones, no es todo lineal y tal cual, tenemos sentimientos, tenemos familia, tenemos una comunidad, tenemos amigos, y hay momentos de altibajos. Y a mí justamente el año pasado tuve una situación así crítica al respecto y que me replanteé mucho, pero ¿cuál fue mi respuesta a esto? Y hoy estoy viendo los resultados. A veces uno con el tiempo y con el éxito de tener gente, de tener un lindo minyan, de tener una institución que funciona, que da servicios y demás, se acomoda, ¿sí? Y ya está todo automático y se olvida que hay todavía mucha gente que él no llega, porque está tan ocupado, él no llega. Entonces, a veces esos cimbronazos, movidas de piso, para decirlo en algún término que nos pasa, es para que justamente salgas de la comodidad y te enteres que hay mucha más gente que vos no estás llegando y ellos dependen de vos. Entonces, eso es lo que me pasó y gracias a Dios lo estoy viendo, cómo a raíz de esa situación empezamos a abrir más los ojos y estar atento y a renovar y no conformarse con lo que ya tiene, porque al fin y al cabo esas Neyamot, esas almas de Yehudim, perdidos por ahí, dependen de vos, y el responsable sos vos porque vos tenés conciencia de eso y tenés que hacer todos los esfuerzos para que ellos puedan encontrar su camino a casa. Para mí, esa es la medición del éxito, estar donde te necesitan, quedarte donde te mandaron. Y después el éxito, mucho, poco, yo siempre me acuerdo con mi esposa, con tu mamá, a veces pasaba momentos que nos agarraba, viste, el bajoneado, críticas, alguna situación. Entonces nos sentábamos a estudiar. Hay un libro que se llama Sefer HaShlihut, el libro de Shlihut, y había todo un montón de alocuciones del Rebbe respecto a esto. Y una que a mí me impresionaba mucho y me ayudaba mucho, el Rebbe explica ahí que Dios está en Galut junto con el pueblo judío. ¿Sí? Shrinta Begalut, así dice la Cábala. Dios está en Galut y él sufre y él desea que venga el Mashiach y que salgamos de Galut tanto como nosotros. ¿Sí? Y Moan Ojibetzara, yo estoy con ellos en sus sufrimientos. Y sufre Dios los padecimientos de todo el pueblo judío en todas partes del mundo. El Rebbe dice, hay un versículo en el Tanaj que dice, Beatem truktu ejad ejad. Ustedes van a ser recogidos uno a uno. ¿Sí? Uno a uno. El Rebbe pregunta, ¿por qué uno a uno? ¿Por qué no dice comunidades enteras? Va a venir a Tucumán y va a llevar a todos los judíos de Tucumán. Va a venir a Córdoba a todos los judíos de Córdoba. ¿Por qué tiene que ser de uno? Entonces el Rebbe responde lo siguiente. El día que llegue el Mashiach, que va a ser gloria en el mundo, baile, alegría, y también para Dios, que Él anheló ese día que el Mashiach se revele como tal, ¿qué va a estar haciendo Dios? Él va a ir a lugares recónditos donde no hay ni siquiera una comunidad, pero hay un judío. Como la vez pasada, una anécdota impresionante hace algunos años, en Chilecito, no sé si conocen dónde queda Chilecito, en La Rioja, pero en La Rioja está a 2 horas de viaje en una combi desde la ciudad de La Rioja, perdido por el... Entonces había 2 jóvenes que viajaron allá.
ellos tenían una dirección de una persona. ¿Cómo se viajaba ahí? En una combi que iba maestra, no había transporte, ¿sí? Había en la terminal una combi que cargaba a los pasajeros, iban maestras, esto, salía a las 9 de la mañana o a las 8, llegaba a las 10 y a las 5 de la tarde pegaba el retorno, y ese era el único medio de transporte con La Rioja, con la ciudad de La Rioja. Entonces ellos viajaron, llegaron a las 10, fueron a la dirección que tenían anotada, y golpean la puerta, los recibe el Señor y dice, oh, bendito Dios que me llegaron. Y entonces pensaron que se puso contento y dice, no, yo los estaba esperando porque ustedes me tienen agendado, a mí me llega toda la folletería de Chabad, todas las revistas, y yo no soy judío. Yo no tengo nada que ver con la comunidad judía. No sé por qué estoy agendado en ustedes. Entonces, los muchachos se fueron muy decepcionados. Vinimos hasta acá, todo un esfuerzo, y ahora hay que esperar hasta las 5 de la tarde para poder volver. No había otra forma de volver. Entonces se sentaron en la plaza principal, rezaron, estudiaron, comieron, ya no había cómo gastar el tiempo. A eso de las 3 de la tarde, más o menos, se abre una puerta enfrente de la plaza. En una casa se abre una puerta y sale una señora y se queda mirándolos así, petrificada. Se acerca a los jóvenes en medio de la plaza y le dice, ustedes son ángeles del cielo. Entonces los pibes no entendían nada. ¿Qué ángeles del cielo? Vinimos acá y nos clavamos de llegar a este lugar. Entonces le dice, mire, yo soy judía casada con un goy, soy la única judía que vive en este pueblo, y tengo dos hijas de 16 y 17 años, y hace poquito estábamos charlando que querían ellas viajar a Israel, pero yo no tenía ninguna manera de comunicarme, de contactarme con la comunidad judía, cómo podía ir a Israel y demás. Y le pedí a Dios que me ayude, y de repente Dios los mandó a ustedes. Entonces enseguida empezaron a charlar, a tomar nota, porque enseguida la combi se iba, y efectivamente encontraron dos brillantes, dos chicas que estaban en el fin del mundo, y ellos la pudieron, que finalmente viajaron a Israel, están allá, no sé la continuación de la historia, pero Dios va a ir a esos lugares donde hay un judío, dos judíos. Por eso dice, van a ser recogidos uno a uno. Y el Rebbe concluye y dice, si para Dios, en el día más alegre de su vida, el día que llegó el Mashiach y el mundo está alborozado de alegría, y él también anheló este momento, va a dejar todo eso y se va a ir a pueblitos a buscar a los judíos perdidos que están, indudablemente que para vos también es digno. Sirve para vos también. Entonces, vos me preguntás qué es el éxito. El éxito es hacer lo que se espera de vos. Te pusieron en un lugar y vos tenés responsabilidades. Es verdad, yo tuve ofrecimientos muy importantes en los años del exterior, de Buenos Aires, de tomar comunidades más pujantes, y yo lo pensé muy seriamente, eran tentadoras y todo. Inclusive pregunté al rabino Gronen en su momento, y después dije, el Rebbe me mandó acá, el Rebbe hoy no está, tengo que esperar hasta que el Rebbe vuelva cuando venga el Mashiach, y ahí voy a tomar la decisión, y no me arrepiento para nada de haber tomado. No digo que sea fácil y cómodo, pero entiendo que aquí me necesitan, y hoy cada día veo cómo realmente la comunidad, después de tantos años, ya te aprecia mucho, espera, y en momentos es su necesidad. Una vez me enseñó un contador amigo, me dice, vos sos importante para ellos en sus momentos de alegría y en sus momentos de tristeza. Cuando vos tomás conciencia de eso, ellos van a seguirte a lo que vos le pidas. Sí, yo al principio cuando vine me preocupaba ir a ponerte filí, mira esto, pero no tenía tan en cuenta estos detalles. Y un amigo, un hombre mayor, me lo enseñó, y me di cuenta que es así, que la gente te tiene en cuenta cuando él te necesita. Entonces, si vos estás presente, él también te va a acompañar cuando él no te necesita, vos lo necesitas que él esté. Y esa es la experiencia que uno puede decir en el interior del país, que son comunidades relativamente chicas. A pesar de eso, es un montón de gente. Y yo puedo decir que estamos orgullosos. Ayer a la tarde al mediodía hicimos un Fabrengen con comida, en Shabbat, festejando,
y estaba comentando algo, que lo digo reiteradamente. Justo al lado mío había una persona que está en un proyecto de un shopping muy grande con empresarios y qué sé yo. Entonces le digo, supongamos un empresario que está por hacer una gran inversión. Y si a él le dicen, bueno, vos vas a tener 40 años de rentabilidad, ¿estás feliz? Sí, 40 años me va a rendir algo que invierto una vez, voy a estar contento, voy a estar agradecido. Entonces le digo, nosotros los shluchim no tenemos que envidiar a esa inversión, porque nuestra renta en el esfuerzo que hacemos es de 100 años mínimo. Puede ser eterno, viñana de ad, como decimos bajo la jupá, pero mínimo son 100 años, porque si yo acerco una chica, un chico, una pareja al judaísmo, ¿sí? Y empiezan a vivir el judaísmo, esas personas van a vivir 50 años más, mínimo, tienen 20, 30 años, van a vivir 50 años más. Y si son conscientes de su judaísmo, se van a casar, van a formar una familia, van a traer un hijo o una hija que los va a sobrevivir a ellos otros 50 años más. Entonces, mínimo la garantía que tengo de la inversión es de 100 años. Y puede ser forever, porque yo no sé los efectos que puede pasar con una mujer, con un joven, con una pareja que cambió su vida y se compromete. Eso es lo que más sentimos mi señora y yo, cambiamos el rumbo de la comunidad. Vemos donde no hay un rabino de Chabad, en el interior cada vez la asimilación es tremenda y ya casi va agonizando de a poquito. Y donde hay un rabino de Chabad, todas las peleas que puedan haber, todas las discusiones, todo lo que quiera, pero hay un segmento importante de la comunidad que garantiza la continuidad de esa comunidad por muchos años. Y eso, cambiar el rumbo. Yo me acuerdo cuando llegué, los dirigentes me decían, no, acá es sobrevivir, esto se va a asimilar finalmente. Y digo, yo para sobrevivir no trabajo. Am Israel Hay para mí no es sobrevivir, es vivir el judaísmo y cambiar el rumbo de los destinos. Y eso es lo que podemos estar orgullosos y plenos de que logramos ese objetivo, y la gente hoy, cada día, Tucumán tiene un lugar importante en el mundo. Los que viajan al Cótel me dicen, che, te manda saludo el rabino del Cótel que me paró para ponerte filim y me preguntó de dónde sos. De tú, mandale saludo al rabino Levi, que es mi amigo, y así en distintas partes del mundo. Entonces, qué mayor felicidad. Todos los esfuerzos son nada frente al retorno que tenemos, a la felicidad que sentimos, y bueno, y rogamos a Dios que ya de una vez y para siempre tengamos al Mashiach, y todo lo que hicimos se pueda decirle al Mashiach orgulloso, estos son todos los frutos, estos son todos los logros que te esperamos, y estos son los hijos de Hashem que hacen que valió la pena todos los esfuerzos que realmente nosotros tenemos. Y eso es un poco el sentimiento que compartimos con mi esposa, y a pesar que no es, digo claramente, no es fácil, a veces hay desafíos y hay situaciones desagradables, pero uno tiene que saber que Lefun Zahara Agra. De acuerdo al esfuerzo, así es la recompensa. De acuerdo al sacrificio, así Dios te retribuye. Y en primer término, nosotros lo vemos en la práctica. Yo me acuerdo cuando Eli se casó en Australia, yo estaba en Australia, él se casó al mediodía, y yo a las 11 de la mañana ya estaba listo, vestido, hecho tefilá, esperando el casamiento. Entonces me acerqué a una biblioteca y saqué un libro del Rebbe, de cartas del Rebbe. Y abrí al azar, y en la primera carta me dice el Rebbe, ve cómo los tzadikim, los Rebbeim, no quedan deudor con usted. Y después el Rebbe sigue aclarando y dice, a Kadosh Baruj Hu le da todo lo que usted necesita y no lo que cree que necesita. Y para mí eso fue muy fuerte, como decir, el Rebbe me cuida a los hijos, a cada uno le encontramos el Shidas que me decía, y a pesar de haber crecido en Tucumán, donde no había una escuela, pobrecitos ellos a veces no tenían amigos porque estaban solitos estudiando o iban a una escuela pública, porque esa era la circunstancia, puedo estar orgulloso que de los 7 varones que tengo, 6 son shluchim del Rebbe. Y el séptimo es el que les provee y los ayuda a los hermanos,
económicamente para que puedan seguir. Y entonces es una riqueza que esa no me la quita ni la inflación, ni Cristina, ni Massa, ni nada. Es una inversión eterna que vale la pena hacerla. Así que Lejaim por eso, ¿no? Gracias. Lejaim, Lejaim. Cada pregunta sale con media hora de respuesta, Baruch Hashem. Lejaim. Hablando un poco de esto, de desafíos y de momentos complicados, te voy a hacer unas preguntas Más ping-pong. Claro. ¿Cuál considerás que fue en el Shlihut el desafío más difícil de sobrellevar? O sea, de estar aislado de tus amigos, de no tener un ámbito justamente para el jinuj, ¿cuál fue la parte de no tener tampoco capaz un marco para sentarte a estudiar con una jabrutá? Bueno, el más caro, la cosa más preocupante para nosotros era la educación de nuestros hijos, ¿sí? Darles a ellos y que no tengamos el día de mañana. Los padres no nos podemos equivocar, no tenemos una segunda chance. Y si en el momento que teníamos que darle dimos algo equivocado, que marcaron a nuestros hijos, eso es así. Entonces, una de las cosas que más nos preocupaba era eso, el jinuj de nuestros hijos, el que ellos se sientan bien, que en la vida puedan tener éxito, que puedan integrarse a la sociedad, a pesar que muchos tuvieron que estar mucho tiempo solo. Y el Rebbe siempre le dijo a los shluchim: ustedes ocúpense de los hijos de Hashem, y Hashem se ocupa de vuestros hijos. Y el Rebbe dijo: Alay be al Tzabarí, yo los hijos de los shluchim los llevo a mi hombro, los llevo yo me hago responsable por ellos para que ellos salgan como corresponden. Y ayer casualmente el rabino Grunblatt en un Fabrengen dijo algo muy fuerte, que el Rebbe anterior dijo, referido a esto de Yudbet, Yud Tamuz, que aquel que se entrega al trabajo de los Rebbeim y cumple el verdadero cometido, tanto ser un ejemplo para los demás, tanto hacer a Fachata Mayanot, o sea, difundir la fuente del hasidismo y todo, el Rebbe dijo: son mis hermanos. Así dijo, el que está comprometido con esto son Ajay, mis hermanos. Entonces uno se da cuenta que este trabajo te da acceso a cosas que nunca uno hubiera podido imaginar. Y entonces decís, vale la pena el sacrificio. Otros también, dejar todos los amigos, dejar la familia. Siempre, nosotros acá tenemos amigos, pero hay que cuidar con mucho cuidado eso, porque sos amigo y no sos amigo. No podés ser amigo común de la gente, porque vos sos el rabino y siempre sos un referente para ellos, y ellos esperan de ti una palabra en el momento oportuno, un consejo. Entonces es un poco complejo ese punto, pero yo creo que lo más difícil fue el tema de la educación de nuestros hijos, cuando nos llenamos la boca agradeciendo a Dios y al Rebbe que él realmente cumplió con nosotros, que se hizo cargo de nuestros hijos, y todos, Baruch Hashem, son hijos exitosos, hijos buenos, que la gente, especialmente vos, Eli, la gente se llena la boca. El jueves vino una chica de Buenos Aires que ahora está por hacer aliyá y me dice: tu hijo es un genio, tu hijo llega a donde nadie llega. Y bueno, esos son medallas que uno agradece a Dios que las tiene. No sé si somos merecedores de tanto, pero Baruch Hashem lo tenemos. Entonces yo creo que esas son las cosas que más tenés que estar atento en el Shlichut, y finalmente cumplir lo que tenés que hacer. Lejaim por los hijos de todos también lo que están escuchando. Lejaim. Otra cuestión rápida. ¿Cómo hace un shaliach, y más viviendo lejos, para no transar con su propio crecimiento espiritual? O sea, para ese equilibrio entre, o de repente quizá me vas a decir: no, vas a tener que sacrificar parte de tu
lo que uno podría decir, bueno, de tu pureza, como vemos en Parashat Jucat, que hablaba del Cohen, que para purificar a otro un poquito te tenés que ensuciar. O sea, uno no puede, ¿cómo se genera ese equilibrio entre el estudio que uno tiene que tener para nutrirse uno y al mismo tiempo estar siempre a disposición de la gente y dar? Muy interesante la pregunta. Una vez le preguntaron esa pregunta al Rebbe Rashab al respecto, cómo uno puede, y él contestó con una alajá que existe en la ley del kasher, que cuando hay una mitzvah de salar la carne, ¿sí? Para extraerle la sangre, porque la sangre está prohibida comer. Después estoy hablando de un animal que ya fue faenado, ya ves, pero hay que hacerle melijá, hay que salarla para que saque la carne. Y la halajá trae que uno puede poner en una madera, pero la madera tiene que tener orificio para que chorree la... Pero se pueden poner varios pedazos de carne uno arriba del otro, salados. ¿Por qué? Porque a pesar que despide la sangre, la de abajo no la va a absorber. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica en el Talmud? Dice, aire de liflot lo bala. Mientras está ocupada en sacar, en dar, no absorbe. Así dice respecto a la carne. Entonces el Rebbe aplicó este concepto también a un shaliach, a un rabino que está en un lugar difícil. Cuando él está permanentemente enseñando, permanentemente da luz. Entonces, él hace al medio y no el medio lo hace a él. Lógicamente, si uno baja la guardia, empieza a enredarse en cosas que no tiene que hacer, obviamente que puede afectarlo, pero si él tiene claro por qué está en este lugar y para qué está en este lugar, y a todo él le encuentra, te voy a contar una infidencia. Vos sabés que yo los domingos voy con un grupo de amigos y jugamos al truco, pero yo periódicamente a todos los presentes, y hoy Baruch Hashem le puse a 10 compañeros tefilín, y todos con alegría lo aceptan. Entonces esa, no sé si es un chamullo mío o no, Al contrario, de está perfecto. justificar, pero gracias a Dios esa gente se pone 6, 8 o 10 veces al año los tefilín, gracias a que estoy presente y me avispo de decir, bueno, hoy era 41 años, motivo de la vez pasada era el Día del Padre, motivo para ponerlo tefilín, y la gente ya se acostumbró, y hay uno que la primera vez que se lo puso era comunista, no creía en nada, otro le sacó foto y dice, no lo puedo creer que este se ponga. Esta persona cada vez tiene mayor sentimiento judío, y en Shavuot de este año lo invité que venga a un almuerzo, y fue el primero que participó, compró la entrada y trajo un amigo, y cuando estaba en el templo, él no vive con una mujer yehudí, cuando estaba en el templo, lo hice pasar a que se acerque a la Torá para que la levante. Y le digo, qué orgullo, ¿no? Y se puso a llorar y dice, si mi viejo estaría, no sabés lo que es este momento que vos estás haciendo conmigo. Y él se declaraba comunista, que no creía en Dios, nada, con una caricia que uno le va haciendo de a poquito y le da una mitzvah a cumplir, que eso es él. Hace que se ablande, que se derrita y quiera realmente estar unido, ¿no? Y eso yo creo que es la respuesta. Ojo, no es fácil. Tenemos un Rebe, el Rebe nos cuida. Una vez le preguntaron al Gerer Rebe, ¿sí?, de Jerusalén, por qué él no hace como Lubavitch, como el Rebe de Lubavitch, mandar Shluchim al mundo. Y él contestó, yo no tengo espalda para eso. El Rebe tiene espalda de cuidar a su gente en el fin del mundo. Yo no tengo espalda para eso. Y en la práctica se ve, y hoy todas las comunidades judías reconocen que el trabajo del Rebe y los shluchim del Rebe en el mundo es único. Nadie lo puede, me quieren imitar, que no va igual, no dan los mismos resultados. Y un shaliach se tiene que ocupar, que esa es otra gran diferencia, se tiene que ocupar desde hablar con el presidente, con el gobernador, dar una charla, estar en un momento de un velatorio de una familia que perdió en una tragedia a alguien muy querido, y ocuparse de pasar el trapo a veces en su templo, en la mikve, que no vino la shikse y hay que usarla, y más de una vez uno se arremanga
para poder sacar adelante situaciones. Un shaliach está para todo lo que se necesita y tiene que estar dispuesto a eso. Y ese es el secreto del éxito del Rebbe. No hay acá entrenamiento, ni capacitación, ni nada. Hay un corazón lleno de amor a otro judío que el Rebbe nos inculcó y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario hacer. No importa si me gusta o no me gusta. Hacer retzoneja kirchono, hacer tu voluntad como la voluntad de Dios. O sea, tu voluntad es lo que Dios quiere. Y eso es el secreto del éxito del Rebbe con los shluchim en el Lejaim. Lejaim. Baruch Hashem, ya venimos con la entrevista, 46 minutos. Voy a aprovechar este momento que tengo acá en el Zoom, un Zoom bastante íntimo, pero tengo, creo que al Hasid más viejo, o no más viejo en edad, pero al más antiguo y al más joven, al más nuevo que salió de Tucumán, los dos están acá en el espacio. Entonces voy a aprovechar para también abrirle el micrófono y que ellos cuenten ahora de su lado, como también a modo de homenaje, pero por lo menos para que también quede en esta entrevista, cómo fue la experiencia de conocerte y qué fue el impacto que dejaste en su vida. Le voy a dar primero el micrófono a Raúl. Raúl, abra micrófono y cuéntenos un poquito. Raúl está en Jerusalén, se quedó despierto para participar de este Fabrengen, que es probablemente Hola, buenas el noches. primer Hasid que salió de Tucumán. Bueno, Daniel, en especial, muchas felicitaciones a Yaltov. Gracias. 41 años de historia, bueno, hay muchas cosas para contar, pero yo solo digo de que tu presencia en Tucumán marcó un antes y un después. Yo me acuerdo, pertenecía a la juventud sionista, en ese momento eran muy vigorosos los movimientos jarutzianos. Y bueno, apareciste vos, las prácticas religiosas estaban reducidas a un shoijet, que era Hassan, que era Moel, que era todo, a un Nachles, que en paz descanse, y un grupito de gente de la edad de mis abuelos que iban los sábados al Shil, ahí en las piedras al 900. Y en la Keilah Sefaradí, que había otro minyan distinto. Pero en la juventud no teníamos absolutamente ni idea de lo que era un par de tefilim, de lo que era la práctica de un Shabbat. La verdad que no tenemos ideas. Y vos marcabas en el caso personal, creo que te lo dije 10 veces, yo decía al tipo hay que rajarlo porque era un papelón, un tipo vestido negro, con barba larga, con sombrero, nos está quemando a todos, que no le da la mano a la mujer, que la mujer no le da la mano al hombre, bueno, era una locura. Y bueno, recuerdo que yo vivía un conflicto importante a donde en determinado momento yo estaba en el directorio del banco y el gerente en ese momento me dice, che, el barbudo ¿por qué le preguntas a él a ver qué pasa? Bueno, me acuerdo que levanté el teléfono, me invitaste a un café en tu casa de la calle Las Heras, creo que fue tu primera casa. Ahí me serviste un café, tu señora, y se retiró. Y bueno, fue un impacto grande porque recuerdo que dijiste, cuando yo planteo el tema, me dijiste, pero esto es una cuestión muy sencilla. Y te dije, mira, vos debes ser un tipo muy inteligente, y yo debo ser muy estúpido porque hace 2 años que ando buscando una respuesta y nadie me la da, y vos la tenés, así que dámela. Y me la diste, me impactaste, y bueno, la reacción fue, me levanté, te dije gracias, hasta luego, y al otro día te hablé, y bueno, todavía seguimos, y ahora la barba la tengo yo. Creo que fue un antes y un después. Hoy la comunidad no pasa por los momentos jaluchianos, no pasa por otra cosa que
una vigorosa comunidad religiosa. Y creo que gracias a la semilla que plantaron ustedes, con Tzvi, con el Rebbe, Lejaim. Lejaim, Raúl, hermosas palabras. Lejaim. Acá está Ezequiel, que es el Hasid más fresquito, y me gustaría, Ezequiel, que comentes también qué es ser un Hasid de Tucumán y qué impacto en tu vida tuvo mi papá, Raúl Daniel. Sí, cómo no. Bueno, buenas noches. Me ha saltado Daniel, ya te lo dije ayer, pero igual, me ha saltado por 41 años más. Fue muy loco. Yo era un chico demasiado alejado que nunca hubo contacto o sea, con el judaísmo en sí, para nada. Y hace casi 8 años mi mamá se puso de novia con un señor que iba a Jabal, que hizo, bueno, que se convirtió, ¿no? Y hizo Teshuvá con Daniel, todo. Y empezaba a ir a Jabad a la mañana, Shabbat. No quería al principio. ¿Y quién era este barbudo? ¿Quién eran estos barbudos? Los mellizos, Mendy Ari, que era rabino para mí porque no lo diferenciaba uno al otro, decía rabino, rabino. Y hace 3 años ya, 2021, cuando empecé a estudiar para Bar Mitzvah, se me sentía el foquito, como algunos dicen, de mi Neshama Yehudi. Bueno, de hacer teshuvá, Ay, me emociona esto. Bueno, no sé. Lejaim ese. Yo recuerdo que en el momento de la pandemia, mis hijos, como no se podía salir, venir, juntarse, entonces armaron una Sucamóvil, una camioneta, y empezaron a ir casa por casa a que la gente diga la brajá del Lulab. Y una de las casas que fueron fue a donde estaba Ezequiel. Y Ezequiel era un chiquilín, tenía 11 años, 12, no me acuerdo por ahí. Y se emocionó tanto de ver que se colgó de la Sucamóvil, los acompañó toda la tarde y toda la semana, y ahí se hizo muy amigo de mi hijo Mendy, que es de alguna manera el padrino de él, que lo guía, lo lleva, y realmente es un orgullo ver entre tanta gente, y especialmente, no digo mayor, pero somos todos ya cuarentones, cincuentones, y tenemos a este jovencito que con tanta gana y con tanto amor, y quiere ser Hazán, y quiere leer la Torá, y quiere esto, no para. Y bueno, le deseo realmente lo mejor porque lo merece, y le veo un potencial increíble. Yo le digo al abuelo, acá tiene al futuro rabino de Tucumán, ¿no? Y el abuelo se ve gente muy alejada que era en su vida vivencial judaica. Son grandes judíos, pero en la práctica de vivir, bueno, hoy le puse tefilim a tu abuelo también. Mira. Bueno, Lejaim ese. Nos vemos Lejaim, pronto acá en Lejaim. Eretz Israel, el mes que Besat viene. Hashem. Besat Tengo Hashem. también la Lejaim, oportunidad Lejaim. de darle la palabra a un colega, el Rab Eliezer Shem Tov, que está con nosotros, estuvo escuchando al principio. Y bueno, quería también escuchar un Lejaim, prácticamente el mismo tiempo casi de Shlihut, muchos años. ¿Qué tenés para decir de un colega como mi viejo? A ver, ¿qué te inspira, Daniel Levy? Bueno, en primer lugar, Lejaim, Dono. Lejaim. Estaba escuchando atentamente y también quizás te entienda como no mucha gente en el mundo te entienda. O sea, quizás hay 5.000 personas que te entiendan de 7.000 millones, 8.000 millones. O sea, cada shliach que está en su lugar y tiene que decidir qué hacer, qué no hacer, y a veces se cuestiona por qué y para qué. Este Shabbat en Punta del Este nos costó juntar un minyan y estábamos de mañana esperando, y yo sabía que había uno que había dicho que venía, pero generalmente es puntual. En Tachlis pudimos leer la Torah y uno se tiene que ir antes. Un malabarismo que seguramente no te tengo que describir cómo es, lo sabrás muy bien. Pero entonces la gente como está muy agradecida conmigo, o sea, de que, bueno, Moshe Shabbat dijo gracias a todos,
el chat que vinieron. Y no, gracias a usted por todo lo que hace por nosotros. Digo, mira, al revés, o sea, es su mérito. Estuvimos acá en Tishrei, tuvimos Minyanim, todas las festividades, y Shabbat Bereshis estuve en Jerusalén, porque tenía un amigo que casaba un hijo esa semana. Estaba en Jerusalén y termina Shabbat y pongo un tweet en Twitter, digo, qué impresionante pasar Shabbat en Jerusalén para valorar Shabbat en Punta del Este. Entonces había alguien que se me atacó, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo puedes hacer semejante blasfemia? Digo, ok, no me entendiste. Dice, ¿cómo? Dijiste que preferís Punta a Jerusalén. Digo, no entendiste lo que quise decir. Jerusalén es el paraíso, o sea, pero en Jerusalén llega Shabbat y voy al Minyan. Y en Punta armo yo el Minyan. Si yo no lo armo, no hay. Y me acuerdo el primer Rosh Hashanah que venimos, la gente decía, ¿para qué venís a abrir el Shir Rosh Hashanah? ¿Quién va a venir? Digo, yo sé exactamente quién va a venir. Va a venir quien Dios quiere que venga. Pero si yo no abro la puerta, el que Dios quiere que venga puede venir. Entonces, digo, se llama Jerusalén. Ahí es más fácil, obviamente, pero si yo tengo que poner comodidad versus utilidad, gana utilidad. Digo, en Punta del Este soy útil, en Jerusalén soy una mancha más al tigre. Entonces no es una cuestión de ego, es una cuestión de saber de que acá uno puede hacer algo. Si no fuese por mí este Shabbat, no habría minyan en Punta del Este, no habría esa kedushá que genera un minyan para la gente, para la ciudad. Entonces, puedo entenderte muy bien ahí, no sé, y cómo lo describiste y la forma de resolver. Sí, la verdad que sos tú y tu señora y tus hijos son inspiración para mí, no puedo hablar por otros, pero muchas veces cuando, como bien decís, la situación se pone muy desafiante y uno es un ser humano, no está hecho, o sea, no tiene jugo de tomate en sus venas, tiene sangre y es un ser humano. Muchas veces pienso en vos, digo, o sea, mirar lo que hace Dunol ahí en Tucumán, y es una inspiración. Pero te quiero decir otra cosa, tú decís de cómo cambiaste la comunidad, yo digo, cambiaste el mundo, o sea, la gente que salió, o sea, muchas veces uno está en una comunidad pequeña y la gente no se queda, o sea, la gente se acerca al judaísmo y a no tener sus necesidades se van y uno puede sentirse un poco decaído, o sea, de que toda la gente que se acerca, soy víctima de mi éxito. La gente se acerca y se rajan. Entonces, pero hay otra manera de verlo, pero el beneficio neto es de Am Israel y de Kadosh Baruch Hu y de la Geula. ¿Cuánta gente tenés tú que impacta al mundo entero? O sea, tenés ahora uno de la gente tuya, de tus talmidim, que saca la sijot y además de la escuela que tiene, o sea, y los miles y miles y miles de personas que acceden a la Torah gracias a un chico que vos acercaste en Tucumán y eso se multiplica infinitamente, ¿no? O sea, toda esa cadena de influencia. Así que te quiero felicitar y agradecer, y todos los veranos pasamos juntos acá y podemos disfrutar de tu sabiduría, de tu ejemplo, tu experiencia, y bueno, que sigas de Mejael el Chaim. Un año me acuerdo, alguien me preguntó, acá, me pregunta, dice, ¿usted es el rabino que el Rebbe mandó al Uruguay para siempre? Y dije, mira, si fuera para siempre no aguantaría un solo día, pero dado que fue solo hasta que venga Mashiach, entonces un día a la vez pude soportar y sobrevivir todo este tiempo. Así que, chico, antes que habló, te deseó 40 años más allá, pero creo de que nosotros deseamos nada más, que Mashiach venga ya, y entonces ahí ya vamos, el mundo va a ser diferente, y claro, hay rabinos que van a su lugar y esperan tener un contrato por vida con todos los beneficios y todas las cuestiones. Creo que un shliach va a un lugar y se quiere rajar cuanto antes, o sea, de que está ahí, no porque es más cómodo, sino, o no porque tiene seguridad económica por su trabajo,
Está ahí como Jacob en Mitzrayim, Anus al Pi Adibur, o sea, coaccionado por palabra divina. La pregunta es cómo es, si Dios le manda, ¿por qué fue coacción? Es que Jacob no quería estar en Egipto. La única razón por la que estuvo en Egipto es porque Dios quiso, no porque él quiso. Muchas veces hay gente que va a un lugar y, en Shlichut, y cuando termina su Shlichut no quieren volver, quieren seguir porque las condiciones son mejores. Entonces, no de Chabad, digo otro tipo de Shlichut. Entonces, pero un Shliach de Chabad es como un clavo sin cabeza. Se lo mete y no se lo puede sacar. Solo Mashiach va a tener el imán necesario para sacarnos del lugar donde el Rebbe nos mandó. Así que Hazak Ve'ematz, L'chaim, para tú y tu señora. Y si vos tenés mérito, tu señora tiene por 10. Como todos los Nashim Tzidkaniot, desde Egipto hasta hoy, sabemos la verdad que son ellos el secreto de nuestra supervivencia y florecimiento. Así Y es. todos los éxitos, si todos los éxitos son de ellos, si no me crees, pregúntale y te va a decir. No estoy convencido de eso, no hace falta preguntarle. Lejaim, Lejaim, Lejaim. Lejaim, Shkoyach. Algo que dijo el Rabbi Eliezer me pasó hace un poquito más de un mes o 2 meses. Me fui a Tzfat con unos amigos y hay un restaurante muy fino ahí, muy especial en Tzfat, que se llama Mendy's. Y de hecho, Lucho está acá, que él es el que estuvo conmigo en el restaurante. Y de repente yo levanto la vista y veo ahí al gerente, al tipo encargado, digo, este pibe lo conozco. Me acerco y resulta que es Jesse Werchov, que es tucumano, nació en Tucumán, manager del restaurante. Y me acerco y le digo, este es tucumano, y se acerca a la mesa. Y yo me acuerdo cuando él tenía 2 años, no sé por qué me vino a la mente que estábamos en la pileta, una vez fuimos al club, ni siquiera Unidad Sionista, era el club antisionista del ICUF, que la familia iba, se ve que eran del otro extremo y ahora es una familia, como dijo Eliezer, que es grande en Israel, cada no sé cuántos nietos o hijos o nietos serán, uno se los cruza y son un montón, pero un poco reivindicando lo que dijo Eliezer de que uno cambia el mundo y te cruzás tucumanos hoy en día con barba y vos decís, mirá, o hijos o nietos de gente que salió de ahí y ya es impresionante. Bueno, no sé si querés decir algunas palabras de cierre para cerrar la entrevista y arrancar el Fabrengen con micrófono abierto, como quien dice. Y no, decir, como dijo Leiser, nosotros estamos acá por el día a día. Tenemos plena convencimiento que, como nos dijo el Rebbe, el Mashiach está llegando, el Mashiach ya está entre nosotros, y Ot Mashiach Kum, como el Rebbe decía, ya el Mashiach está llegando. Entonces, yo soy un convencido que lo que Maimónides asegura, que finalmente todo Israel va a hacer Teshuvá, es una realidad en nuestro mundo judío. No hay judío que va a quedar afuera, y cada vez es más impresionante cómo se ve gente alejadísima, cómo encuentra su camino a casa, y que lo que promete el Tanaj, lo itaj mimenu itaj, ninguno va a quedar marginado, y esta es la diferencia de la salida de este Galut a lo que fue Egipto. En Egipto el que quería quedarse se podía quedar, y de hecho el 80% de la gente quedó en Egipto y murieron. En cambio, en esta, Dios nos jura en su nombre que ningún judío va a quedar afuera. Y esa responsabilidad el Rebbe la puso en nosotros, que cada judío es un mundo entero. No importa cuánto éxito tuviste, cuántos Yehudim acercás, si hay uno que todavía lo podés acercar, es tu responsabilidad hacerlo. Entonces, rogamos a Dios y pedimos que las promesas del Rebbe, que nosotros, esta generación va a ser la que traiga al Mashiach y va a ser la última del Galut y la primera de la Geulá, lo veamos con nuestros ojos, que realmente merecemos todo el pueblo de Israel, y cada vez el mundo reconoce eso más, que pronto lo tengamos entre nosotros. Amén, amén, Lejaim, Koyach, Lejaim. Mucha inspiración y en un momento muy especial, Lejaim.
Lejaim, Lejaim. Cortamos la grabación.